Cotopaxi, el doctor Osvaldo Chuquitarco. Ayer habíamos anunciado que él será parte de este espacio informativo la mañana de hoy para conocer el punto de vista de la Cooperativa de Transportes Cotopaxi, otra institución, la primera que nos llevaba desde La Maná hacia La Tacunga. ¿Quién no recuerda esto? A ver, de la época de parroquia ya pasaba la Cotopaxi por La Maná. Y nuestra familia, nuestros abuelos, hasta nuestros padres, lo recuerdan. Pero ¿qué pasa ahora que no hay acuerdos para que el trabajo se haga en convivencia pacífica? Bueno, buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Esta mañana importante conocer el punto de vista de ustedes. Sí, primeramente expresar un saludo muy afectuoso y clasista a la población de La Maná y en especial a ustedes por permitir brindar este espacio y poder comunicar la realidad del caso. Para empezar, pues, en realidad, hacer mención a las escenas que el día 2 de mayo se generó en la oficina ubicada aquí en la ciudad de La Maná de nuestra operadora, por parte del abogado Manuel Villares. No sé cómo identificarlo en sus acciones como comisario municipal o presidente de la cooperativa La Maná. En realidad, para nosotros es bastante preocupante. Este tema se genera a raíz de una situación de un desplazamiento de la vía E30 en el sector de Saraucha, lo que nos imposibilitó movilizarnos con nuestras unidades y prestarle servicio a la ciudad de La Maná en el cumplimiento de la frecuencia La Tacunga, Pilaló, Quevedo. Eso se generó muchas situaciones. Nosotros presentamos un oficio dirigido al arquitecto Byron Viñán, director provincial de Cotopaxi de la Agencia Nacional de Tránsito, el 29 de abril del 2025, solicitando un plan de contingencia. La Agencia Nacional de Tránsito, con fecha 29 de abril, sí, nos emite de igual manera el plan de contingencia a la dirección provincial. ¿Sí? Ya. Nos emite el plan de contingencia. ¿Y ese plan de contingencia qué les dicen a ustedes? ¿Por dónde deben circular? En el plan de contingencia dice, le leo textualmente dentro de sus acápites legales, que dice: una vez que ha sido revisado el memorándum ANT, ¿sí?, de fecha 29 de abril, se acoge y por consiguiente se autoriza a que el plan de contingencia sea ejecutado en territorio de manera coordinada con las operadoras de transporte, entes de control, dirección provincial y dirección de control técnico sectorial, hasta que se habilite el paso normal de la vía E30 La Tacunga La Maná, habilitándonos la vía Aloac Santo Domingo. ¿Sí? Ahora, ahí se torna la escena de la situación. Nosotros, al dar el cumplimiento, en nuestro contrato de operaciones dice La Tacunga, Pilaló, Quevedo, y viceversa. Correcto. Necesariamente, y por el hecho mismo de la historia de la cooperativa desde 1950 que ha venido sirviendo, y cuando en esa época La Maná tenía parroquia, era una parroquia, y no todavía la población no surgía, y no se constituye como ahora es un cantón. Entonces, nosotros comenzamos a operar con ciertas frecuencias La Tacunga, Santo Domingo, Quevedo. De hecho, cabe mencionar también que el 75% de nuestros usuarios que ocupan nuestro servicio, la población de La Maná. Entre esos considerados todos los sectores, como es el Palmar, del Cantón Pujilí, del Cantón Pujilí, que todavía pertenece. Entonces nosotros, había una necesidad por la situación de Quevedo regresar a La Maná, a dejar a esos pasajeros. Claro. ¿No es cierto? Y de aquí de La Maná, tomar esos pasajeros, regresarnos a la ciudad de Quevedo, Santo Domingo y La Tacunga. Claro. Por eso es que en el pedido nosotros fuimos bien claros al arquitecto Byron Viñán, solicitando que la ciudad de La Maná sea considerada como un punto de embarque y desembarque de pasajeros, considerando que el servicio que nosotros prestamos... En este plan de contingencia. Pero bueno, sí. El plan de contingencia no contempla aquello, sino únicamente lo que les permitía llegar a Quevedo. Entonces, sí había una infracción ahí por parte de la cooperativa. Infracción no, porque al tomar esa alternativa por Aloac y Santo Domingo, obvio que primero se sumaba a la ciudad de Quevedo. Y eso es lo que reclama el abogado Villares. Ajá. Dice, bueno, ya llegaron a Quevedo, ¿por qué no coordinaron con Cooperativa de Transportes La Maná o Macuchi? ¿Saben qué? Para que tengo pasajeros. esta cantidad de pasajeros, ustedes trasládenlo hasta La Maná y se evitaban esta situación. Ya, ok.
Bueno, podría haberse dado una alternativa de esa naturaleza, que justamente el 1 de mayo nos llaman a una reunión para tocar esos temas y delinear cómo va a ¿Dónde se reúne y plan. quién los convoca? El arquitecto Byron Viñán, director provincial de el director provincial de la ANT. Sí, ahí participamos de eso. Estaba el gerente de la mancomunidad, el mayor Carcelén, el subjefe de tránsito de Cotopaxi, donde que se iba a delinear esa situación. Pero lamentablemente no se llegó a definir todos esos temas, porque a la final se pusieron otras situaciones, otros acápites de que querían ahí valerse de esa situación para tomar algunos acuerdos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ustedes lo que esperaban era que se trate solo el tema de la emergencia. Obvio, porque la reunión era básicamente para tratar el plan de contingencia. ¿Cómo vamos a delinear ese plan de contingencia? Pero eso no se generó. Yo entiendo de que no estaban definidos esos puntos por parte de la Dirección Provincial de la Agencia de Tránsito, y se quedó ahí de que nosotros reiteramos de que la ciudad de La Maná sea considerada como punto de embarque y desembarque para los pasajeros. Pero no hubo ningún acuerdo ni resolución. Que solicité conjuntamente bajo el criterio también del gerente de la mancomunidad, que dijo que aquí hay una parte operativa de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Quién debe determinar este tema? De acuerdo a las circunstancias. Entonces, nosotros solicitamos que desde la parte técnica de la agencia determine cuál va a ser el lineamiento de ese plan de contingencia. Lamentablemente, hasta ahora no hemos tenido un documento que quedaron en entregarnos. Doctor, y usted es profesional del derecho también, y mientras no tenga un documento que te respalde, ¿cómo hacías? Porque su frecuencia es La Tacunga, Pilaló, Quevedo. Así es. Y al no haber la vía de Pilaló hacia La Maná, se iban La Tacunga, Santo Domingo, Quevedo. Llegaban, había el punto inicial y punto final. El punto inicial y final de la frecuencia se cumplía. Sí. Y si no les resolvieron, pese a la exigencia de ustedes, los dejó en blanco a ustedes. Claro, nos dejó sin piso, digamos así. Entonces hay una razón por la que la policía hizo la detención del vehículo. Bueno, el tema bueno, podríamos más allá de que pueda haber actuado bien o mal, como usted dice, el abogado Villares, más allá de eso, pero ya desde el punto de vista legal. Bueno, digamos que sí, pero también viene un tema de que eso es por una situación de emergencia porque la vía no estaba habilitada. Caso contrario no hubiese sucedido. Claro. O sea, había una necesidad que por una situación de raciocinio y lógica de lo que estábamos viviendo, era menester nosotros que tendríamos que llegar a la ciudad de La Maná a dejar esos pasajeros. Independientemente del horario que ingresemos a Quevedo y poder llegar acá, porque en nuestras frecuencias las 24 horas estamos generando ese servicio, entonces algunas eran en la noche, ¿sí? En la madrugada, tomar los pasajeros, entonces necesariamente tendríamos que evacuar a esa gente. O sea, no, si revisamos los contratos de operaciones de ellos, ¿sí? Hay horarios fijos hasta donde ellos pueden dar el servicio. Y como nosotros nos manejamos las 24 horas, entonces nuestras operadoras... Como gerente, ¿no lo vio adecuado las propuestas de ellos, de que ellos le traían y les llevaban los pasajeros de La Maná Quevedo? Operacionalmente no. No, porque inclusive los mismos usuarios, imagínense, a altas horas de la noche, hacer transbordo, las maletas, todo ese tema implica también un malestar. En este momento está superado el problema porque la vía está habilitada ya. Básicamente está superado no por el plan de contingencia, sino está superado porque de alguna manera se habilitó la vía con los trabajos realizados. ¿Y por ese tramo de vía sí pueden circular los buses de la Cotopaxi? Desde el día lunes que se generó los trabajos y estábamos ahí en el sitio de los hechos, aportamos también para que esos trabajos se den, entonces la vía está habilitada. Nuestras unidades pueden cruzar. Sí pueden. Lógicamente que tienen que tener mucha mesura en el momento de atravesar ese tramo, pero hay la facilidad de poder movernos. Ahora, todo dependemos también de la situación de la naturaleza. Claro, porque si se presenta una buena lluvia, ¿sí?, constante, eso no nos va a favorecer también. Sí. Pero bueno, entiendo que las autoridades frente a eso también estarán planificando alguna otra situación. Doctor Chuquitarco, se hablaba también, bueno, del tema del seguimiento, persecución, incluso que podría haber entre las diferentes cooperativas. Y decían, bueno,
a nosotros también la Cooperativa de Transportes Cotopaxi nos hizo detener una unidad de Cooperativa de Transportes La Maná en la ciudad de La Tacunga, porque llegó con una situación de emergencia. Se había punchado una llanta y necesitaba asistencia en una vulcanizadora. Y pasó 3 semanas detenido ese vehículo. Y también le habían detenido, ¿no? Entonces decían, bueno, así como hacen cumplir la ley allá en la capital de la provincia, pues acá también hacemos cumplir la ley. Claro. Bueno, de hecho La Maná tiene una frecuencia de 5 de la mañana, La Maná Ambato. Eso dicen contratos de operaciones. Sí, 5 de la mañana. Ahí cuando el abogado habla de los acuerdos, ese turno ellos salen 4:40, antes salían 4:30 porque había una conversación, para que hay intervalos entre las unidades, para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Esto se provoca porque, ustedes debían haber entendido, revisado anteriormente, hubo una resolución emitida por la mancomunidad acerca del desvío, de cómo se va a generar las operadoras al cruzar la Tacunga. El paso lateral en La Tacunga. No, aquí en La Maná. ¿Sí? Y se aparecieron los candados magnéticos, que también nosotros nos pusieron. ¿Ya no estamos ubicando? Bajo las resoluciones. Quisiera tocar este tema, básicamente. Entonces, se genera esta situación, y el momento que se apertura eso, entonces, lo que hace es la movilidad de La Tacunga hacer un control de las frecuencias, como en toda ciudad. Y encuentra este bus y encuentra este bus justamente por la estación ingresando, y dice el permiso, la frecuencia, y la frecuencia dice La Maná Ambato. Lamentablemente eso todos sabemos que cuando existe este tipo de frecuencias y en La Tacunga existe un paso lateral a E35, entonces necesariamente él tenía que llegar hasta allá y trasladarse. Lamentablemente la unidad cae en esa situación. Sí, justo hubo operativo, como quien dice. No, está en constante vigilación ahí, pues los vigilantes de tránsito, entonces lo tomaron. Entonces fue una situación de que se generó de esa manera, y no como el abogado manifiesta de que nosotros hemos tenido una persecución, porque al pasar eso nosotros con anterioridad hablamos en movilidad en un operativo en el redondel del intercambiador de Pujilí. Ahí ya le anticipó a Transportes de La Maná, porque ingresó. Ahora, vamos. Sí, ya le anticipó que no puede ingresar porque en el contrato de operaciones no consta. Ahora, doctor Chuquitarco, a ver, vamos, las guerras se solucionan en el diálogo, en la mesa de diálogo. Bueno, y yo, por ejemplo, voy a hablar de historia. Históricamente, la Transportes Macuchi siempre ha pasado, la Cotopaxi siempre ha pasado por La Maná, pese a que su permiso de operación no diga pasar por el centro ni cosa por el estilo. ¿Por qué no han actualizado su permiso de operación? ¿Tienen o no permiso para tener oficina en La Maná? Díganos usted. A ver, el permiso para un funcionamiento de un negocio nos otorga la municipalidad, como es el uso de suelo. No, pero las frecuencias y rutas y paradas le da la Agencia Nacional de Tránsito. Eso sí, o sea, son los puntos intermedios en este caso. Claro. Sí. ¿Tienen permiso para tener oficina en La Maná? Bueno, dentro del contrato de operación dice La Tacunga, Pilaló, Quevedo. Ajá. Hay un punto referencial, Pilaló. Ya. Pilaló está arriba. Territorialmente. Entonces, ¿por dónde nosotros tenemos que cruzar? Por La Maná. Por La Maná, no hay otra alternativa. Y si es que La Maná tuviera un paso lateral. Si fueran por el paso lateral. No hay paso lateral. La Maná la ha ubicado desde el año que estuvo el alcalde Nelson Villarreal, le ubicaron un paso por unas vías alternas. Así es. Ya. Pero la pregunta es, ¿tienen permiso para tener oficina? Los lamanenses la necesitan, porque necesitan viajar en la Cotopaxi, porque tiene turnos a cada hora. Transporte de La Maná tiene 2 turnos en el día. Imposible cubrir la demanda de los pasajeros de La Maná. Digo, ¿por qué no actualizar el permiso de operación para que se legalice aquello? Bueno. ¿Por qué no llegar a acuerdos con la Transporte de La Maná, que es solo un turno? ¿En cuánto les perjudica que entre al terminal terrestre de La Tacunga? Claro, ellos también tendrían que actualizar su permiso para poder ingresar a La Tacunga. Pero todo es en base al diálogo con la Agencia Nacional de Tránsito, que lo regula. Bueno, de hecho, la Agencia Nacional de Tránsito es quien regula esos puntos intermedios. ¿Sí? Hay un plan de frecuencias, que se generó un plan nacional de frecuencias, y en ese tema ya sale de las manos de nosotros. Como cooperativas, como operadoras, nosotros buscamos ante el órgano regular para estos temas. Se ha presentado solicitudes de esa naturaleza, pero bueno, de alguna manera no se ha tenido el éxito. Sí, no se ha tenido así. Hemos sido constantes en solicitar todas esas situaciones para evitar estos problemas. Pero no se ha tenido. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que Cooperativa de Transportes La Maná ingrese al terminal de La Tacunga? Con ese único turno. Sí, es que nosotros no estaríamos de acuerdo, porque quien le vigila son los organismos de control.
así como a nosotros. Pero en algún momento que han querido llegar a acuerdos, ustedes se han opuesto a que ellos puedan ingresar. No, el acuerdo en algún momento estaba dado. El acuerdo se rompe el acuerdo se hace entre caballeros, pero el acuerdo se rompe cuando alguien no actúa de esa manera. ¿Quién rompió el acuerdo? El acuerdo rompe cuando establecen un informe, ¿sí?, emitido por la empresa municipal de Cotopaxi, por la mancomunidad de Cotopaxi. Sí, establecen un estudio por el recorrido de circulación vehicular para el servicio de transporte público de pasajeros interprovincial e intraprovincial que no tienen punto intermedio en el cantón La Maná y transporte de carga Y le ubican pesada. en los candados magnéticos. Y nos ubican los candados magnéticos. ¿Le siguen ubicando? Sí, ya no. Ya no. Eso pasa el 25 de junio, sale el informe. Ya. Sí, el 25 de junio sale el informe. Pero es que lo que pasa es que ustedes dicen que vienen cogiendo pasajeros, entonces deberían tener paradas como la tienen ya en la oficina, ahí recoge pasajeros y ahí deja pasajeros. Y ahí es lo que molestias dice del Transporte de la servicio de Maná. transporte urbano también. Porque va afectando, afecta. ¿qué tal si coges un pasajero en el Moral? Claro. Viene a La Maná y lo cogen ustedes, ¿le está afectando el servicio de transporte urbano? Bueno, de hecho, si hubiera un estudio por las autoridades correspondientes, nosotros en esos puntos no cogemos. Y si lo tomamos un pasajero, son gente que viajan a la ciudad de La Tacunga. ¿Cómo puedes saber el que te alza la mano a parar si es el que va a La Tacunga o el que va al centro de La Maná? Hay el servicio urbano. Y créase que esos pasajeros lo toman el servicio urbano. Entonces, como le comento, hay este informe, ¿sí? Este informe que le remite a la mancomunidad y eso nos pasan a las operadoras, ni nos hacen, ni nos participan de ese estudio, ¿sí? Pasan a la mancomunidad y empiezan el 5 de noviembre de 2024 a notificar directamente que se van a aplicar los candados magnéticos, ¿sí? A eso nosotros... Eso los resintió a usted y con más No. ganas le cerraron el paso en La Tacunga. Obvio, molestó porque nuestros pasajeros no es que necesariamente quedan en la oficina que está ubicada en la avenida en la calle Quito, sino en el trayecto por el Moral, Chipe, La Unión, entonces Sí, se van sí, quedando y se van embarcando. Claro. Entonces eso ya imposibilitó dar el servicio adecuado. Nosotros pusimos un reclamo administrativo a esta resolución. ¿Y eso Sí, dejó sin efecto? El 30 de diciembre de 2024. Ya. Sí, ¿Qué le respondieron a ese se ratifica reclamo? mancomunidad que el informe tiene legalidad. Sustento técnico. Sustento técnico. Tiene legalidad. Nosotros insistimos poniendo un recurso extraordinario de revisión de esa resolución. ¿Ya? La mancomunidad mismo se da cuenta que todo lo actuado tenía falencia. ¿Ya? Sí. Y el decide retirar 27 los de candados. marzo del 2025, ¿sí?, resuelven el artículo 1, disponer la nulidad de la resolución administrativa de la que hago referencia. Ya. Sí, que se ratifica. Y derogar y dejar sin efecto la resolución, ¿sí?, De del los candados 2024, magnéticos. donde quisieron el estudio. Prácticamente se va al piso todo ese informe. y Ya esa no hay resolución. candados magnéticos. No hay candados magnéticos, no está inclusive, créase, que no está ahorita direccionado ni por dónde vamos a circular nosotros. Porque antes que el municipio le dé las competencias de la mancomunidad, había una resolución donde que estaba delineado nuestro recorrido. Correcto. Hay una señalética. Ajá, ¿sí? que nos daban por el Esa, por el de acuerdo estadio a la municipalidad. Sí. Pero cuando el municipio le entregó la competencia a la mancomunidad, se crean estos escenarios. Pero como todo se dio de baja, prácticamente ahora no tenemos delineados. Y entiendo que Mancomunidad está reestructurando esta situación. Tiene que delinear. Porque a la final tiene que haber algo. Pero Tiene que mientras haber algo. tanto se respeta lo que ya se resolvió, porque la mancomunidad es después de la resolución que tomó el municipio. Ah, claro, eso sí, pues. La claro, así es, la así es. mancomunidad asume después de que el municipio ya les dio una ruta por donde usted debe Así circular es. la Cotopaxi, Entonces Ambato y nosotros- Ciro. Sí, nosotros hacemos eso. Sí, nos bajamos por la Pujilí, sí, bajamos por la Pujilí hasta la universidad, pasamos y salimos al desierto. Ahora, verán, los ciudadanos lamanenses no les interesa, y los de la región, no les interesa de que si la ANT esto, que la hacen. Lo que les interesa es que se permita, uno, Puedan a La brindar Maná el ingresar servicio. a La Tacunga. Mire, yo cuando era estudiante y estaba estudiando en La Tacunga, yo entraba en la Transporte de La Maná hasta el terminal y ahí cogía en el terminal Transporte de La Maná. Y usted ha de recordar, en épocas otroras, sí entraba al terminal, tenía un andén ahí. Sí. Y luego ya con el paso lateral dijeron ya no entra. Porque hay una razón lógica y que usted sostiene como profesional de derecho, es que el permiso de operación no dice La Tacunga, dice La Maná Ambato. De acuerdo con usted. Es lo mismo que ocurre en La Maná. La Cotopaxi no dice su permiso de operación, pese a que ese permiso de operación de la Cotopaxi es tan antiguo, no sé por qué Desde no 1950. no sé por qué no contempla La Maná. Sin embargo, ustedes tienen una oficina, que es una necesidad para sus usuarios, así es. aunque no es legal, y usted como abogado lo sabe, no es legal tenerla, pero es una necesidad. Frente a ello, los puntos intermedios es el diálogo.
no logran consensuar. Yo creo que la ANT debe buscar, a ver, señores de la Cotopaxi, cedan un poquito. Le vamos a dar un punto intermedio al transporte de la Maná por la necesidad histórica que tienen esos pasajeros que van al hospital, que van a esto, que van a este otro. Y ustedes les vamos a permitir que tengan punto intermedio en la Maná para que puedan recoger los pasajeros y todo lo demás. O sea, creo que el diálogo es necesario, abogado. Claro, y lo que solicita Cooperativa de Transporte de la Maná es únicamente un turno al día. Esos acuerdos, de hecho, por nuestros socios anteriores, sí, por eso le decía, un pacto de caballeros hay que cumplir. Hasta el 5 de noviembre del 2024, donde que nos notifican esto y que no fuimos partícipes de este estudio, sí, la Maná entraba a la ciudad de la Tacunga. ¿Cuándo? ¿Del 24 hacia hasta atrás? el 5 de noviembre del 2024. No, doctor. Sí. No entraba a la Tacunga. Entraba a la Tacunga. El turno de 4:40 de la mañana. Entraba a la Tacunga, al terminal terrestre. Estaba hablado así estaba hecho los acuerdos. A partir de este estudio que nos notifica la Mancomunidad y nos comienzan a ubicar los candados magnéticos, entonces, ¿qué dice? Entonces, ahí intervienen las autoridades de control. A ver, acláreme, alguien, envíeme un mensaje a algún transportista de Transportes La Maná que dice que antes de, ¿qué fecha? Hasta noviembre, 24 de noviembre. Hasta noviembre del 2024 entraban Transportes La Maná. Cuando nos empiezan a poner los candados, hasta ese día. ¿Hasta ahí entraron a la Tacunga? Hasta ese día. No entraban. Pero bueno, alguien que me lo ratifique. Ajá. Porque bueno, insisto, este diálogo es parte importante de la Agencia Nacional de Tránsito. Ellos son los que tienen que buscar el punto de diálogo de las dos instituciones y el beneficio a la comunidad en general. A la comunidad en general no le interesan los problemas, le interesa que le den servicio. Y el servicio se lo da la Cotopaxi y la Maná. Se lo dan los dos. Así es. Entonces, eso es lo que queremos. Nosotros como medio de comunicación no juzgamos ni al un lado ni al otro lado. Lo que la ciudadanía quiere es lo que hay que enfocar. Y sobre todo, ¿no? El turno de Cooperativa de Transportes La Maná ya se ha vuelto tradicional aquí tomarlo a las 4:30, 4:40, porque se llega a 8 de la mañana a la ciudad de la Tacunga, que muchos usuarios lo hacen así, porque dicen, ya espero a la Cotopaxi a las 5, ya no llego al horario que debo estar, ¿no? Entonces, se convierte en un horario tradicional. Y yo creo que sí sería importante también de que lleguen estos consensos. ¿Podría haber estos acuerdos? Porque aquí hay revancha. Lo que yo noto es revancha y revancha, doctor Chuquitarco. No, sí. Revancha, los de allá, revancha en la Maná, y ustedes allá. Como les manifesté, no. Hasta antes de la aplicación de ese informe técnico donde que nos ponen los candados magnéticos, las situaciones iban fluyendo de esa naturaleza. Pero el momento que hacen ese tipo de estudios, es obvio, ¿no? Todas las ciudades tienen que regularse y para eso están los organismos de control y quien tiene la competencia. Entonces, ese momento se torna un tema de que la entidad de control va a hacer efecto sus funciones. Entonces, acá nos controlan en ese sentido. La Tacunga también, sus órganos de control empiezan a tomar esas medidas. ¿Sí? Entonces también toman sus controles y eso ya está básicamente en las manos de las autoridades. Claro. Por nosotros no podemos decir, bueno, déjele nomás pasar, pero él va a decir, no, pues aquí hay un control y eso se respeta como autoridad de control. Entonces está fuera de nuestras manos. Ahora, como dicen, no, esto se debe regular a través de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Pero el tema es de que temas de esta naturaleza muy poco lo consideran, porque debía dar una solución desde la autoridad misma, a pesar que hay muchos pedidos de nosotros en esa situación. Mire, doctor Chuquitarco, ahora verá, la prefecta ayer dijo, Lenin y amigos oyentes de la radio, la prefecta dijo ayer que se empieza a asfaltar la vía en este año, Puembo, San Pedro. Y San Pedro, Chipiamburgo. Correcto. Mañana le van a decir a los de la Cotopaxi, vayan, como no tienen punto intermedio en la Maná, váyanse por Puembo, San Pedro, salen a Chipiamburgo para que lleguen a Quevedo. Y eso no nos beneficia a los lamanenses, porque la Cotopaxi históricamente sí nos ha prestado servicio. Y hay un mensaje, justamente dice, si tienen el permiso, la Tacunga, Pilaló, Quevedo, con el asfaltado de San Pedro, ya empiezan a reaccionar. Que entrar Puembo y salgan por Chipiamburgo. Y yo les digo, como un ciudadano común y corriente, no nos beneficia a los lamanenses. No. Porque la Maná solo tiene 2 turnos a la Tacunga. Y los lamanenses cada hora viajan a la Tacunga y llegan de la Tacunga. Y esa es la Cotopaxi, la Ambato y la Ciro. Todos tienen, como quien dice en el algo popular, todos comen. Pero lleguen a acuerdos mínimos. Hay muchos mensajes que nos han llegado, y todos apuntan a lo mismo. Pregunten, el abogado Nelson Patricio Negra Mosquera dice, pregunten por qué no permiten que los buses de la Maná entren al centro de la Tacunga a dejar pasajeros. O en Cotopaxi hay instituciones de primera y segundo orden. ¿Será que Cotopaxi tiene permiso de operación la Tacunga, la Maná?
Hasta donde conozco el permiso es la Tacunga Pilaló Quevedo. No tienen parada en La Maná, sin embargo, hasta tienen oficinas. Otra vez, lo ancho para ellos y lo angosto para los lamanenses. Daniel Navas dice, por raciocinio no pueden entrar a la Tacunga porque existe un paso lateral. Lo acaba de mencionar. Jet Agua dice, clarito dice, la Tacunga Pilaló Quevedo, que vaya por Puembo y salga por Chipiamburgo. Eso es mentira, qué pena, está mintiendo. Pablo Salguero, si entraba haciendo el descanso de usuarios, en la Tacunga. Jet Agua, tienen envidia de la cooperativa La Maná. Segundo Pico, en toda ciudad tienen regulaciones y ponen candados. Doris Espín, saludos a todos. Sí, es verdad, ellos entraban a la Tacunga, compañeros del volante, hagamos un arreglo con el diálogo y lleguemos a solución. Segundo Pico, ¿qué culpa tiene la cooperativa La Maná si la mancomunidad regula el tránsito? Jaime Leal, mucho egoísmo de las dos partes. Me quedo con este último. Creo que... Sí, porque no hay que señalar, ¿no? Sí. Ni a un lado ni a otro lado. Sino que el respeto para ambas instituciones otrora tienen una historia relevante en la transportación de Cotopaxi. Imagínense la Cotopaxi desde el año 50 circulando por la vía La Maná Tacunga. Qué feo que era esa vía. Y la Cotopaxi por ahí venía. Claro. Había tramos en que solo entraba un vehículo, como el Huango, ¿no? Y les comento, ¿cuál fue el meollo de la situación de dar de baja a esa resolución emitida por la Mancomunidad aquí en La Maná? Es por la misma resolución número 034-2024 de la ANT, que publica en el registro oficial, donde dice textualmente lo que menciona en esa resolución. Los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos o municipales deberán precautelar la vida de los pasajeros, por lo que se prohíbe el uso de dispositivos magnéticos, candados en las unidades de transporte público inter e intraprovincial. ¿Sí? La agencia mismo, que es el órgano que nos regula, que nos regenta, es quien emite estas resoluciones. Y por eso es que esta resolución emitida por la Mancomunidad tuvo su nulidad en ese efecto. Entonces, yo siempre he manifestado, con relación al tema de esto, cuando se habla de derecho, todo se estima en base a lo que dice el derecho. Claro, ¿sí? Correcto. Hay organismos que regulan en base a eso. Entonces, si en el contrato de operaciones hay esas limitaciones, son las otras alternativas. Como decíamos, en la Tacunga existe un paso lateral y lamentablemente, si La Maná tiene la Tacunga, La Maná Ambato, tendrá que utilizar su paso lateral. Yeah. Y si un momento en La Maná existe un desvío o un paso lateral, lamentablemente nosotros tenemos que sujetarnos a eso. Doctor, a nosotros como cooperativa, pero va a ser una perjudicación para la población, porque el servicio que nos manejamos. Claro, y a ustedes mismos les va a perjudicar mucho. Así es. Y yo creo que es mejor dialogar ya para buscar soluciones, porque desde que hay el paso lateral no entra transporte La Maná a la Tacunga, desde que hay el paso lateral, no es verdad desde que salieron los candados. Le manifiesto, desde ahí es, y eso los mismos conductores, la misma transportación de La Maná va a dar fe de eso. A raíz de esta resolución publicada en noviembre, Andrés, es lo que se quebró. Andrés López, que fue chofer de la cooperativa La Maná, negado. La cooperativa La Maná tiene muchos años de no ingresar a la Tacunga, y era el chofer de una transporte, y lo conocemos, Andrés. Nos dice, nos escribe, la comunidad necesita que las dos cooperativas lleguen a un acuerdo. Correcto. Eso es. Me dice Vladimir Vargas, dice, hay que ver quién empezó con el egoísmo. Gracias por los mensajes. Son cooperativas de transportes que brindan el servicio a la provincia y que brindan el servicio a la ciudad, ¿no? Y yo creo que sí se debería llegar a diálogos, a consensos y no escatimar alguna situación que podría quizá unos ceder en parte y con ello poder lograr acuerdos para que la ciudadanía sea la ganadora. Un turno que entre la Tacunga, ¿y cuántos turnos tienen ustedes que pasa por La Maná? 10. Nosotros. Según el permiso de operación. Sí. Tenemos como 15 turnos. 15 turnos. Sí, durante las 24 horas. Un turno que entre la Tacunga y ¿cuánto dijo? 14 turnos que pasan por La Maná. No para educar mucho. O sea, 40 pasajeros nomás son. En realidad, desde Doctor, ese contexto, usted como no profesional es de derecho sabe que hay que llegar a ciertos acuerdos cuando hay causas de esta naturaleza. Sí. Pero eso le vuelvo y repito, los acuerdos estaban dados, pero cuando se dan ese tipo de situaciones y no somos partícipes, al menos para actuar o dar nuestro criterio frente a estas resoluciones emitidas por los organismos de control, y que parte de eso nosotros debemos ser involucrados, se generan estas situaciones. Pero ya está derogada. Está derogada. Ya dejémosle la revancha a un lado y ya eso se derogó, derogada. Bueno, ya. Está derogada esa situación. Pero ahí viene el control de las autoridades, pues. Claro. Ahora nosotros, como nuestra misma realidad, no tenemos un punto intermedio que diga La Maná.
Si el organismo de control hace efecto en eso, imagínese. Claro, desde el punto de vista legal deberían cerrar las oficinas de las 3 operadoras que tiene. Pero el pueblo va a reaccionar porque el pueblo las necesita. El pueblo las necesita. Entonces, ustedes se respaldan en el pueblo y aquí en La Maná y en la Tacunga se respaldan en la ley. ¿Cree usted que está eso coherente? En La Maná se respaldan porque el pueblo lo respalda. La Maná necesita la oficina de la Cotopaxi, del Ambato y de la Ciro, y ahora hasta de la Pujilí, porque pasan por La Maná y van llevando. La Pujilí te lleva a Quito, directo, Moraspungo, La Maná, Pujilí, Quito. La Ambato te llevan los estudiantes, son cientos de Ambato, que van a la ciudad de Ambato a estudiar. Entonces, la ciudadanía dice, necesitamos las oficinas de ellos en La Maná, pero la ley no se las da. En la Tacunga sí se aplica la ley. ¿Qué opinión tiene frente a esa realidad contrastada? Bueno, de hecho también hay que tomar en cuenta de que, como yo decía al inicio, no, la cooperativa está desde 1950 y en esa época lamentablemente no le consideraron como un punto de desarrollo. Era tan pequeña La Maná que era más pequeñita que Pilaló. Que era más visible Pilaló. Claro. Por eso lo toman como referencia, lamentablemente. Claro, correcto. Pero ha crecido La Maná y ahora es ¿Y por qué no actualizaron los permisos de operación? Justamente lo que le manifestaba anteriormente. Ha habido muchas solicitudes frente a eso, pero la agencia que debe dar una solución a eso no nos ha permitido. Y esos son los problemas que nos ocasionan para La Maná, para la Cotopaxi y para muchas operadoras del país. Así es. Otro transportista que nos escribe, egoísmo. Saludos para Raúl Herrera Vizcaíno, que nos escucha. Transportista también. Saludos a todos quienes nos envían mensajes. Bueno, el tema llega a su parte final. Le hemos dado un espacio importante y mismo espacio que le dimos a Transporte La Maná ayer para que exprese. El doctor Chuquitarco nos solicitó, a la orden siempre. Lo importante es que la ciudadanía salga de las dudas. Ha quedado despejado el tema. ¿Dónde está el problema? Usted saca su propia conclusión. Nosotros tenemos claro ya. Y quisiéramos consultar en la última parte al doctor Chuquitarco sobre el estado de la vía. No sé, ¿ha habido diálogos quizá con autoridades provinciales, por gubernamentales? Ustedes colaboraron también con Volquetas. En la minga de la Volqueta, ¿no? Pero hay otros puntos que están sumamente críticos y peligrosos en la vía. Prácticamente, como manifestaba la señora prefecta, es un tema del METOC. Sí, pero ¿qué pasa? Viendo la situación de no agilidad en los trabajos, lo toma la prefecta y lo pone a trabajar, con el aporte de todas las operadoras que por ahí transitamos. Todas de alguna manera, organismos, entidades públicas, barrios con... Doctor, usted como profesional de derecho, empiece usted, póngale la partida de la unidad. Un oficio donde firmen la cooperativa Cotopaxi, Ciro, Ambato, Pujilí, La Maná, un oficio al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la 14 de octubre, ya van 6 operadoras en la vía. Vivero. Exacto, que se unan todas las cooperativas. Primer punto de unidad, hágalo usted como profesional de derecho, y pídanle al gobierno que arregle esta vía. Mire, hay un sector que ya está solo media vía, y ojo, es curva. Y donde viene el de abajo hacia arriba con velocidad y el que viene arriba viene un tráiler bajando. Claro. Se va al hueco. Lamentablemente hay muchos riesgos. Pero bueno, de hecho, lo que acabamos de vivir con el colapso en el sector de Saraucha, ha hecho de que los organismos competentes visibilicen el deterioro de la vía. Entiendo que con una iniciativa desde prefectura lo están considerando eso, pero también hay organismos que tienen que responsabilizarse, como es la METOC. Entiendo que están dentro de ese tema. Nosotros como usuarios de esa vía, digamos así, como operadoras, tendremos que hacer el trabajo adicional de solicitar, de presionar para que se dé arreglo y brindar un mejor servicio con seguridad a la ciudadanía. Cuando yo empecé a hacer periodismo hace 30 años, me decían, a la Cotopaxi no le interesa que arreglen esta vía, porque si no le sacan turnos todo el mundo y ellos son los que mandan en esta vía. Bueno, la historia parece que le dio la razón a los que opinaban así, porque antes era solo la Cotopaxi que circulaba. Era la única. En los años 70, en los años 80, la Cotopaxi era la única que circulaba. Ahora ya nombramos 6 operadoras que caminan por este sector. La unidad de los transportistas es importante porque el combate no es solo por rutas y frecuencias, es combate contra la inseguridad, hay que enfrentar tantos y cuantos problemas. Y la unidad es importante porque es clasista. Frente a esa realidad, la dirigencia tiene que aceptar los diálogos y buscar soluciones. Ojalá que después de este diálogo de ayer y hoy, tengamos de que la Transportes Cotopaxi
acepta de que la manada, porque dicen que son ustedes los que se oponen, más allá de que las autoridades digan sí o no, que se opone que ingrese a la Tacunga. Y que ustedes sigan operando como están en la manada, con el recorrido que tienen, pero teniendo una oficina ya es bastante. Así es. Así es. Creo que siempre en estos temas prima la objetividad de las cosas. Entonces yo le invito al presidente abogado Villares de que los temas tratemos desde la parte legal, documentadamente, y no digamos de que desde la parte emocional de pronto, ¿no? O de pronto un resentimiento casero, como yo digo, de lo que ha pasado por un control que se ha generado a un asociado de su operadora. Y que digamos nosotros lo que hemos sufrido estos últimos días aquí, con 2 unidades detenidas, en una situación emergente, no porque nosotros lo hemos buscado, en una situación emergente de que nos ubicamos otra alternativa de llegar con los pasajeros a la Maná y fuimos víctimas. 2 unidades han sido detenidas y eso también provoca inestabilidad a los asociados, a poder prestar un mejor servicio a la ciudadanía que se merece, porque de hecho la ciudadanía es el pilar importante para nosotros generar nuestro servicio y generar rentas de lado a lado, porque es evidente esa situación. Entonces invito al colega, entiendo que va a estar en una radio colega de ustedes más luego en una intervención. Aspiro de que las cosas sean más objetivas y dentro de los términos legales. Dejémonos de situaciones de que esto sea un revanchismo, sino más bien pero de parte apelar a los organismos de control que nos den una solución, porque los acuerdos pueden establecerse, pero si el organismo de control actúa, queda sin efecto esos acuerdos. Simplemente ellos van a decir, como nos dicen nosotros, no tienen un punto intermedio, detenido. ¿Sí? Entonces, es un tema... Y le van a decir lo mismo a usted, pues no tiene un punto intermedio en la Maná. Van a decir lo mismo. Y nos perjudica a los lamanenses. Estamos expuestos a eso. Estamos expuestos y somos conscientes nosotros. Sin embargo, nuestra situación de seguir sirviendo a la ciudadanía de la Maná frente a tantas adversidades, porque también hay que entender, Transportes Cotopaxi desde 1950 ha generado el servicio en las peores condiciones de la vida, de la vía, la inversión expuesta a cualquier situación para dar el servicio. Estamos ahí trabajando y apelamos a esa situación. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Una excelente mañana, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes y reiterar ese saludo al pueblo. Lenin, amigos oyentes de la radio, ojalá que estos diálogos en los medios y en este medio sobre todo haya servido para que busquen puntos intermedios de diálogo. Como insisto, guerras han terminado en la mesa de diálogo dando la mano y buscando la paz. Es necesario, por el bienestar de los usuarios, de que Transporte La Maná puede ingresar a la Tacunga. Un turno no les afecta en nada, sin embargo van 40 lamanenses, generalmente lamanenses los que viajan en Transporte La Maná, a hacer actividades en la Tacunga. No les afectaría. Y de retorno, que pase el Ambato, como lo hacíamos antes. Yo digo, y cuando estaba estudiando, la cogía los que venían la Maná de Ambato, la cogíamos en la Tacunga y viajamos a la Maná. Era tradicional ese turno, 2 de la tarde esperar ahí en la Tacunga. 1:30, ¿no? 2 de la tarde esperar. No les afecta un solo turno a la Cotopaxi, pero sí les beneficia mucho tener un paso obligado y tener una oficina en la Maná, como históricamente lo ha tenido. Porque la oficina de la Cotopaxi no es nueva en la Maná. La oficina de la Cotopaxi, desde que yo me acuerdo, existe. Ha existido por donde está la policía, siempre ha estado la oficina de la Cotopaxi. ¿Es necesaria? Sí, porque 14 turnos hoy recogen pasajeros de la Maná con destino hacia la Tacunga. En todo caso, son las autoridades quienes deben dar soluciones y las empresas buscar acuerdos de diálogo. 7:15.